con todos los hados, ¿no? Titulado, colegiado y habilitado, ¿no? ¿Correcto? Bueno, ya César ha mostrado en pantalla parte de o de forma sucinta, de forma resumida, ¿no? Mi experiencia profesional, experiencia laboral y también mi formación profesional. Y bueno, nada, ¿no? Vamos a iniciar, vamos a comenzar este webinar eh, respecto al comportamiento o a la respuesta inelástica de las estructuras de albañilería confinada. ¿Correcto? Muy bien. Ustedes, los participantes, en cualquier momento del webinar pueden hacer sus preguntas, pueden encender su micrófono o escribir por el chat de la sesión. Si quieren encender su micrófono, por favor, eh, previamente, levantan la mano, ¿correcto? Para mantener el orden, ¿no? Y yo también durante el desarrollo del webinar, para hacer del webinar, tanto tener cierta interacción, ¿no? En el webinar, yo también voy a estar haciendo preguntas, ¿correcto? ¿Ah? Para mantener pues una eh, didáctica, ¿no? En la sesión de hoy. ¿Correcto? Muy bien. A ver, vamos a iniciar. Y se ve la pantalla, ¿no? Sí, ingeniero, se ve muy bien. Ya, muy bien. Bueno, este es el webinar Respuesta sísmica inelástica de estructuras y albañilería confinada. Soy el ingeniero Esteban Corazza Ponte, especialista en estructuras. Ahí está mi registro del Colegio de Ingenieros. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, la primera pregunta que yo les quiero hacer a los presentes, en el Perú se construye con albañilería, ¿no? Se construye bastante con albañilería confinada. Es un sistema bastante empleado en nuestro país. Yo diría, es un sistema bastante empleado, pero de forma empírica, ¿correcto? ¿Ah? No es empleado de forma técnica como corresponde, ¿no? En muchos casos las construcciones de albañilería son realizadas pues sin el diseño de un ingeniero de estructuras, es realizada a criterio, a experiencia de un maestro de construcción, ¿no? ¿Ah? Vamos a ver nosotros en este webinar que los sistemas de albañilería, escuchen bien, ¿ah? Los sistemas de albañilería confinada pueden llegar a ser incluso más importantes que los sistemas aporticados de concreto armado, ¿correcto? Muchos tienen a los pórticos de concreto armado en lo más alto, ¿no? Pero, pero la verdad es que los sistemas de albañilería tienen mayor importancia, ¿correcto? Que los propios sistemas aporticados de concreto armado. Y eso de acuerdo a la normatividad, ¿correcto? De acuerdo a la normatividad de nuestro país, ¿ya? Así que no debemos restarle importancia a los sistemas o a las construcciones de albañilería confinada. Es un sistema bastante importante. Lamentablemente, como ya he indicado y repito, en nuestro país se utiliza de forma empírica las construcciones de albañilería. Eso tiene que cambiar, ¿no? Muy bien, la primera pregunta que les quiero hacer. Bueno, la albañilería confinada en nuestro país se utiliza para viviendas, se utiliza mucho para viviendas, unifamiliares, multifamiliares, y también es muy utilizado en colegios, ¿no? En instituciones educativas. Bastante utilizado la albañilería confinada, ¿correcto?
También es utilizado, lógicamente, la albañilería confinada en establecimientos de salud, ¿no? Bueno, principalmente en puestos de salud, ¿no? En las famosas, lo que se conoce como postas de salud, ¿no? Los puestos de salud, ¿no? Los establecimientos de nivel 1, 2, ¿no? Se utiliza este sistema de albañilería confinada, ¿ya? Esto es la aplicación en nuestro país. Yo les quiero preguntar, ¿cuál es la norma, ¿no? Eh, peruana, lógicamente, que se utiliza para diseñar estructuras de albañilería? ¿O cuál es la norma peruana que rige, correcto, el diseño de estructuras de albañilería? Quiero que me respondan, por favor. A ver, Jaime San Payano dice E070. Carlos Chilón E070. A ver, los demás solamente están respondiendo dos. Cristian López E070. Rodrigo Wilson E070. Es correcto, ¿no? El código de diseño para estructuras de albañilería, sea confinada o sea armada, es la norma E070 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma que a propósito ya requiere una actualización, ¿no? Porque esta norma viene desde el 2006. Imagínense. Hasta la fecha 2023, esta norma sigue como está desde el 2006. No ha sido modificada, no ha sido actualizada. ¿Amerita ser actualizada? Claro que sí. Todo código, toda norma de diseño necesita siempre, cada cierto tiempo, ser actualizado, ¿no? ¿Por qué? Porque las tecnologías avanzan, la investigación también avanza, ¿correcto? Y siempre hay una mejora, ¿no? Ayer en la clase de cimentaciones, ¿no? Ayer que dicto en TEDI, tuvimos una conversación, un diálogo con los chicos del curso y decíamos, ¿no? La ingeniería en el Perú está en un proceso de desarrollo, está en un proceso de mejoramiento. Hay muchas cosas que mejorar, claro que sí. Miren, la norma E030 de diseño sísmico ha venido modificándose y ha venido cambiando esta norma cada vez que ha ocurrido en el Perú un evento sísmico grande, un evento sísmico severo. Ocurrió el terremoto del 70, la norma cambió. Ocurrió el terremoto de Nazca del 96, la norma cambió. Ocurrió el terremoto de Pisco, ¿no? 2007, la norma también ha cambiado. Y hasta el día de hoy la norma, le falta colocar, hasta el día de hoy la norma está en constante cambio, ¿no? Bueno, hay algunos que creo que no son de Perú, ¿no? Ya Eric Manuel Castro, bueno, no es de Perú. Bueno, igual, ¿no? Bienvenido al webinar. Muy bien. Bueno, dentro de la albañilería confinada, Leopoldo dice, o sea, tenemos que esperar un sismo para que cambie la norma. En teoría, o sea, se podría decir, ¿no? Se podría decir, o esa es la tendencia. Ahora, la norma es 030, en los últimos años no ha habido un sismo severo, ¿no? Claro que hay un sismo bastante, bastante fuerte que se está esperando para la ciudad de Lima, para Lima y alrededores, ¿no? Hay un sismo bastante, bastante fuerte que ya ha sido eh, indicado, ¿no? Por el Instituto Geofísico del Perú, eso ya es conocido, ya se sabe, un sismo de magnitud 9, ¿no? Puede ocurrir en Lima y alrededores, de eso ya se tiene conocimiento, ¿no? De eso el Instituto Geofísico lo ha advertido desde el 2013, 14.
Lamentablemente en nuestro país no hay una cultura sísmica, ¿no? Para decirlo así, como en Chile. Chile, por ejemplo, nos lleva años, años, ¿ah? De avance en el tema de ingeniería estructural, de ingeniería sísmica. Nos lleva años, Chile. Chile es el único país, Chile es el único país en toda Latinoamérica, escuchen bien, ¿ah? Chile es el único país en toda Latinoamérica que fabrica aisladores sísmicos. El único país, ¿correcto? Nosotros no fabricamos aisladores ni disipadores sísmicos, ¿no? Tenemos que importarlos, tenemos que comprarlos de afuera, Estados Unidos, Italia, Malasia, Taiwán, no sé, ¿no? O Japón, tenemos que comprar. Chile es el único país que tiene su propio aislador, o aislador elastomérico, ¿no? O tiene una empresa que fabrica aislador. Entonces hay bastante diferencia, la diferencia es marcada. Por eso nosotros en el Perú, la ingeniería está en este proceso, ¿no? Muy bien, en albañilería confinada hay un elemento que es el autor principal, ¿correcto? O hay un grupo de elementos, ¿no? Hay un conjunto de elementos que son los autores principales en este sistema. Y son los muros portantes. Muros portantes. Y si yo pregunto a ustedes, ¿qué es un muro portante? Muchos de ustedes me darían una respuesta, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a ver la definición de muro portante, la definición de acuerdo a la norma E070 de muro portante. Primer punto, miren, esto es algo que muchas veces no se cumple. Los muros portantes deben tener continuidad vertical hasta la cimentación. Yo no puedo hacer un muro portante en el segundo piso y en el primer piso no hacer nada. ¿Me entienden? O sea, yo no puedo tener un muro portante en el segundo piso, en el tercer piso y en el primer piso vacío, solo columnas. Eso no se puede hacer. O, en todo caso, el muro del segundo piso no es un muro portante. La condición para que un muro sea portante, un muro de albañilería sea portante, es que tiene que tener una continuidad vertical hasta la cimentación. No nos olvidemos que el primer piso es el piso que más se esfuerza, es el piso que más fuerza de corte tiene que resistir y es el piso que más momentos flectores tiene que resistir. ¿Correcto? Es el piso más crítico, el primer piso. Entonces, los muros portantes tienen que ser continuos, desde la cimentación hasta donde se requiere. ¿Ya? Primer punto. Segundo punto, puede ser considerado muro portante todo aquel muro de albañilería que tenga una longitud mayor o igual a 1,20 m. Si el muro de albañilería tiene más de 1,20 m o 1,20 m, ese muro puede ser considerado como muro portante. Ah, claro. Sí, 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 Carlos, tienes razón. Bueno, Luis Bozo es nuestro representante, ¿no? ¿Ya? Aunque su campo de acción es más México y España, ¿no? En el Perú mismo no, más pues en el Perú se utiliza el tema del disipador, el damper, ¿no? El disipador de fluido viscoso, ¿no? Ya, pero definitivamente, ¿no? El doctor Luis de Bozo es nuestro representante, ¿no? Se, puedo decir, me atrevo a decir, ¿no? Único peruano que hasta la fecha ha podido inventar, ¿no? Ser inventor de un sistema de protección sísmica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los muros portantes son aquellos que tienen una longitud mayor o igual a 1,20 m. Si hay un muro que tiene 1 m de longitud, ¿correcto? O tiene 90 centímetros, no puede ser considerado como un muro portante. A ver, este punto de aquí, distancia máxima entre juntas de control en el caso de muros de unidades de albañilería. Y bueno, estos 25 metros es la longitud máxima que puede tener un paño de albañilería, ¿ya?
La longitud máxima que puede tener un paño de albañilería. Puede tener pues internamente N columnas de confinamiento, pero como máximo 25 metros de longitud para cualquier muro. No sé, con la cantidad de columnas que se requieran. Un muro portante también es aquel que está enmarcado en sus 4 lados. A ver, Juan Andrés Córdoba pregunta, si es una placa de 1 metro, ¿no se considera portante? Bueno, ya no es un muro de albañilería, ¿no? Aquí estamos eh, comentando, Juan, con respecto a los muros de albañilería. Si tiene menos de 1,20 m, no puede ser muro portante de albañilería. Entonces, definitivamente, si requiero que ese muro forme parte de la estructura, del sistema estructural, tengo que convertirlo en una placa, ¿no? Tengo que convertirlo en una placa. 1,20 m de longitud horizontal. ¿Ya? Muy bien. Tiene que estar también enmarcado en sus 4 lados. O sea, por elementos de concreto armados verticales y horizontales. O sea, un muro portante de albañilería es aquel que tiene confinamiento en sus 4 lados. Está en todo su perímetro confinado. Si hay un muro que tiene solamente una columna, correcto, no es un muro portante. No es un muro portante. ¿Ya? Si hay un muro que tiene 2 columnas y no tiene viga, solera, de confinamiento, no es un muro portante. Un muro portante es aquel que tiene en sus 4 lados elementos de confinamiento. Y el último punto, si el muro está confinado a una columneta y una vigueta. A ver, Eddie Cristian, aquí estamos hablando de muros portantes. ¿Correcto? El muro portante es aquel que forma parte de la estructura principal. Las columnetas y las vigas de amarre son elementos de confinamiento para muros no portantes o tabiques, que no forman parte de la estructura principal, sino que son colocados para dividir o cerrar dientes, ¿no? O espacios. ¿Correcto? Muy bien. El último punto es que los elementos de confinamiento funcionen integralmente con la albañilería. Este último punto es importante. Los elementos de confinamiento, ¿correcto? Las columnas de confinamiento, la viga solera de confinamiento y el sobrecimiento, en la parte inferior, si es un muro en el primer piso, tienen que funcionar integralmente con la albañilería. O sea que todo el conjunto tiene que comportarse de manera integral, tiene que trabajar como si se tratara de un único elemento. Eric Manuel, sí, lo que pasa, Eric, es que no podemos construir más de 25 metros de muro. O sea, supongamos, ¿no? Tenemos un muro con paños de 5 metros, con 4 columnas internas y 5 paños de 5 metros, con lo que alcanzamos 25 metros. No podemos construir un paño más. Tenemos que generar una junta de construcción, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, los muros de albañilería tienen que ser elementos, los muros de albañilería con los elementos de confinamiento tienen que trabajar como si se tratara de elementos, de un elemento integral, de un único elemento, ¿no? ¿Entienden? Muy bien. Bueno, los muros de albañilería, de los muros de albañilería necesitamos dos propiedades importantes. Uno es la resistencia del muro a la compresión, ¿ya? A ver, aquí, ¿quién dice? Eric Manuel Castro dice, no sé. ¿Ya?
Lo primero que necesitamos saber de los muros de albañilería es cuánto va a resistir todo el muro ante una carga vertical y cuánto también puede resistir todo el muro ante una fuerza horizontal de corte. ¿Correcto? Estas dos propiedades se necesitan saber. ¿Cómo podemos saber estas dos propiedades? Realizando los ensayos que tenemos aquí abajo. Son dos ensayos que se realizan a la albañilería. Perdón. Primero tenemos este ensayo de aquí, es el ensayo de pilas de concreto, ¿no? Es un murito constituido, un muro, o bueno, un apilamiento, no es un muro en realidad, es un apilamiento de 3 ladrillos, de 3 unidades. Romero dice, una consulta, el sobrecimiento, ¿cuánto de altura máxima se puede asentar con ladrillo de Quijón 18 huecos tipo soga? Bueno, hay una dimensión mínima de 45 centímetros, si no me equivoco, ¿no? Normativamente. ¿Ya? Con respecto al sobrecimiento, la norma solamente establece una dimensión mínima, ¿no? ¿Ya? De ahí unos 10, 20 centímetros no le va a hacer nada al sobrecimiento. Muy bien. Esta imagen aquí corresponde a este ensayo de pilas. Se coloca este apilamiento de 3 ladrillos, 3 unidades, y se aplica al apilamiento pues una carga de compresión. Hasta donde se fracture, hasta donde falle el apilamiento, se toma la lectura del esfuerzo. ¿Correcto? Y luego tenemos este otro ensayo, que es el ensayo de compresión diagonal en muretes. ¿Ya? Se hace un murete de albañilería de 1 metro por 1 metro, ¿no? Se coloca en 45 grados y también se aplica una carga aquí, se aplica una carga de compresión. En realidad la carga de compresión lo que va a generar va a ser una carga lateral en el murete, ¿no? Esta carga aquí lo que estaría generando sería una carga lateral en el murete, ¿no? Podemos descomponer esta carga vertical aplicada en una carga lateral. ¿Para qué? Para representar la fuerza de corte o la carga de corte. Tenemos que aplicar esta carga hasta que el murete comience a fallar diagonalmente, como está en pantalla, ¿no? Aquí. Y tomamos la lectura del esfuerzo para el agrietamiento. Entonces, realizamos estos dos ensayos ¿para qué? Para determinar estas dos propiedades importantes para la albañilería. La primera propiedad, la resistencia a la compresión axial, ¿no? Resistencia a la compresión axial FDM, y la resistencia a corte lateral, VDM. Con estas dos propiedades nosotros podemos diseñar nuestras estructuras de albañilería confinada. ¿Correcto? El FDM es hasta el aplastamiento. Vamos a poner aquí, esto es hasta el aplastamiento de la albañilería. Y el VDM es hasta el agrietamiento diagonal del muro. ¿Correcto? ¿Ah? Muy importante saber estas dos propiedades. Vamos a continuar. Muy bien. Bueno, estas propiedades, estas dos propiedades, la resistencia a compresión y la resistencia a corte, dependen, ¿ya? Dependen principalmente de dos componentes. A ver, Eric, por favor, tenemos que avanzar, ¿no? Es un webinar, no es un curso, ¿ya? Puedes matricularte al curso para poder ver esto con más detalle, ¿no?
Muy bien. Entonces les decía, estas dos propiedades dependen de dos componentes básicamente de la albañilería. El primer componente es el tipo de ladrillo, que es muy importante. ¿Ya? Mi pregunta a ustedes es, ¿qué tipo de ladrillo es el adecuado para muros portantes? Tenemos primero los ladrillos tubulares, conocidos como panderetas. ¿Correcto? Este ladrillo tubular, el ladrillo pandereta, será el ladrillo o la unidad adecuada para muros portantes. ¿Qué dicen ustedes? Definitivamente no, pues es un ladrillo muy frágil, ¿no? Ladrillo muy frágil, tiene muy poca resistencia. Este ladrillo es empleado, o esta unidad es empleada para muros no portantes, ¿no? Para tabiques, para tabiquería, para muros divisorios, ¿no? No para muros estructurales. Entonces, no podemos utilizar este tipo de ladrillo. Tenemos otro tipo de ladrillo muy conocido en el mercado, que en realidad es un ladrillo hueco, ¿ya? Este ladrillo es el famoso ladrillo King Kong de 18 huecos, ¿ya? Y este ladrillo tiene un FDB, aquí FDB, de 145 a 205 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ah? Entonces, este ladrillo que tenemos en pantalla, este ladrillo de 18 huecos es el que en el Perú, en general, ¿no? O no en general, sino que es el que se utiliza, ¿no? El que se utiliza en el Perú en la gran mayoría de las construcciones de albañilería. Pero la pregunta es, ¿será que este ladrillo de 18 huecos King Kong será el correcto para construir un muro portante? Esa es la pregunta. Muchos responderán que sí. Ah, la respuesta es, en la mayoría de casos, no. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque la norma dice que las unidades para muros portantes, en la gran mayoría de casos, requiere eh, que sea, o sea, las unidades requieren ser sólidas, dice la norma. O sea, las unidades para construir muros portantes deben ser sólidas, dice la norma. Para la gran mayoría de casos, claro, la norma lo establece de acuerdo a la zona sísmica donde se ubique la estructura. Pero desde la zona 4 hasta la zona 2, para muros portantes, únicamente se permite unidades sólidas de albañilería. Y un ladrillo King Kong de 18 huecos es una unidad hueca, no es una unidad sólida. ¿Qué es una unidad sólida? Es el ladrillo King Kong que cumple con el 30% de vacíos como máximo. Esa es una unidad sólida. Y tiene aproximadamente un F'B de 245 kilos por centímetro cuadrado. O sea, es más resistente que el ladrillo que nosotros conocemos como el de 18 huecos, que pensamos, que creemos que es un ladrillo adecuado, que es el ladrillo correcto. No es así. En la zona 1, en zona sísmica 1, que es la selva peruana, sí se puede utilizar este ladrillo como estructural, pero de zona 2 a zona 4 no se puede utilizar. Tenemos que utilizar el ladrillo que cumpla con el 30% de vacíos. ¿Cómo podemos determinar si un ladrillo tiene o no tiene 30% de vacío? Bueno, hay que medir solamente el tamaño de los edificios. Si usted hace el cálculo y verifica el porcentaje de vacíos en los ladrillos de 18 huecos que se venden
comúnmente va a encontrar que no cumple con el 30% de vacíos. Está cerca al 40-45% de vacíos. Por tanto, no es un ladrillo que sea sólido. Este sí, ¿correcto? Muy bien. El F'B, este F'B es la resistencia a la compresión del ladrillo o de la unidad. ¿Ya? El F'B es la resistencia a la compresión del ladrillo. Aquí, por ejemplo, tenemos el ensayo, miren. Ahí está la compresora comprimiendo el ladrillo. ¿Qué resistencia ha marcado este ladrillo? Perfecto, por favor. Muy bien, disculpen, disculpen. A ver, buenas tardes, estimados. A ver, disculpen, ya, entró una llamada. Muy bien, entonces, el F'B es la resistencia a la compresión del ladrillo, ¿no? Definitivamente, mientras más resistencia tenga el ladrillo, ¿ya? Mientras más resistencia tenga el ladrillo, la unidad, más resistencia va a tener todo el muro, ¿no? Todo el muro que está conformado, pues, por varias unidades, por un conjunto de unidades, ¿correcto? Entonces, la resistencia que tenga el muro a la compresión depende de la resistencia de los ladrillos. Definitivamente un muro que cumpla con el 30%, o un muro construido con ladrillos que cumpla con el 30% de vacíos, va a tener más resistencia a la compresión que un muro construido con ladrillo de 18 huecos, el que conocemos comúnmente, ¿no? El otro componente muy importante es el mortero. El mortero es la mezcla para poder unir un ladrillo y otro, ¿no? Y se tiene que trabajar con una dosificación, ¿no? Bueno, de acuerdo a esta tabla es de la norma, ¿correcto? Se tiene que trabajar con una dosificación. Por ejemplo, miren, aquí está. Dice, el tipo portante 1, el mortero portante 1, una unidad de cemento por de 3 a 3 unidades y media de arena. Y el tipo portante 2, una unidad de cemento por 4 unidades a 5 unidades de arena. Para muros no portantes se puede utilizar esta dosificación de aquí, ¿no? 1 en 6 para muros no portantes. Entonces tenemos que respetar esta dosificación para los morteros, ¿no?
mientras menor aquí es la dosificación para la arena, ¿correcto? El mortero va a ser más fuerte, ¿no? Si el mortero es más fuerte, eso también influye en la resistencia de todo el muro, tanto la compresión como al corte, ¿ya? Entonces depende del ladrillo y depende también del tipo de mortero. Si yo tengo un mortero 1 en 3 o 1 en 3 y medio, definitivamente este mortero me va a proporcionar mayor resistencia que un mortero 1 en 5, ¿no? ¿Correcto? Depende de esos dos parámetros, principalmente. Bueno, otra condición importantísima para la albañilería confinada es la conexión, en este caso, entre las columnas de confinamiento y la albañilería. Y en esto hay una falla tremenda, ¿no? Un momentito, por favor. Bien. Les decía, en esto hay una falla tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque no se respeta esta conexión. La norma nos dice que podemos conectar de dos maneras las columnas de confinamiento con los paños de albañilería. La primera es la conexión endentada, ¿ya? Endentado. Debemos dejar un endentado, puede ser cada un ladrillo, de 5 centímetros como máximo, ¿correcto? 5 centímetros de entrada como máximo. No 6, no 7, no 10. 5 centímetros como máximo. Con 5 centímetros se garantiza la conexión entre la columna y la albañilería. ¿Por qué no se permite más? ¿No? Más entrada en el endentado. ¿Por qué? Porque si le proporcionamos mayor longitud al endentado, mayor entrada, puede darse el caso en el que puede darse el caso en el que en el estamos llamando aquí, ¿ya? Puede darse el caso si colocamos mucho diente, ¿no? Un diente muy profundo, puede darse el caso en el cual el concreto no logre llenar correctamente el espacio del endentado, ¿no? Perdiéndose así pues la garantía, ¿no? De la conexión, de la correcta conexión entre la columna de confinamiento y el muro de albañilería. Entonces 5 centímetros como máximo. Puede ser menos, tal vez, pero yo recomendaría trabajar exactamente con 5 centímetros. El otro tipo de conexión es conexión a ras, con mechas de acero, mechas de anclaje. Para estas mechas se puede utilizar acero corrugado de 1/4 de diámetro o también alambre número 8, ¿no? ¿Ah? La norma nos dice, ¿no? Este acero se tiene que colocar en la junta, en la mezcla, ¿no? De cemento y arena, donde se juntan los ladrillos, donde se juntan las hileras, se debe dejar la mecha dentro de la albañilería, mínimamente la norma dice 40 centímetros, mínimamente 40. Y dentro del concreto, ¿ah? Debe anclarse la mecha 12 centímetros y medio. ¿Ah? 12 centímetros y medio. Y luego tener un ganchito, un gancho de 10 centímetros. Ese tiene que ser el anclaje mínimo para estas varillas, ¿correcto? Entonces se colocan dentro de la mezcla de cemento y arena en la albañilería y dentro de la columna de concreto. De esta forma también se garantiza que la columna se conecta a la albañilería. Hay otros casos
donde para asegurar la conexión se trabaja con una conexión combinada. O sea, utilizan el endentado y también utilizan las mechas. ¿Es válido esto? No está contemplado, o sea, no está indicado en la norma, tampoco está restringido por la norma, por lo tanto, sí es válido. ¿Ah? Se garantiza pues mucho más, ¿no? La conexión. Esto también es importante para que el muro pueda ser portante, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que yo he visto? He visto mucho de esto y es un grosero error construir de esta forma. ¿Qué es lo que se hace, no? Lo que se hace primero, no sé si ustedes habrán visto, ¿no? Se hace mucho, primero, vaciar el pórtico, ¿no? Vaciar los elementos de confinamiento como si fuera un pórtico, columnas y las vigas, y después de que ya están vaciados y desencofrados estos elementos, se procede a asentar el ladrillo. Y entre la columna de confinamiento, supuestamente, o la columna vaciada, y el ladrillo asentado, ¿ya? Solamente se coloca pues una mezcla de mortero, ¿no? Para supuestamente conectar el ladrillo con el concreto. ¿Ustedes creen que esa pequeña mezcla de concreto puede garantizar la conexión de la albañilería con la columna? ¿Qué dicen ustedes? Disculpen. Correcto, avanzamos. Bueno, también tenemos la densidad mínima de muros reforzados, ¿no? Para iniciar el diseño de una estructura con albañilería confinada, es necesario primero determinar una cantidad mínima de muros portantes, ¿correcto? O sea, ¿cuántos muros portantes vamos a considerar para nuestra estructura? En las dos direcciones, ¿ah? En las dos direcciones, en este caso en X, ¿no? Aquí miren para esta estructura, aquí tenemos una vista en planta, la vista en planta de una estructura, ¿ya? Si nos habíamos quedado con la pregunta anterior, ¿no? A ver, no se garantiza, ¿no? Ese proceso constructivo de primero vaciar los elementos de confinamiento y después asentar el ladrillo. Se hace mucho, ¿no? Se hace mucho en el Perú y la verdad esa práctica constructiva no es correcta, ¿no? En realidad no solamente no es correcta, o bueno, no es correcta y por no ser correcta, en realidad es peligrosa, ¿ya? Peligrosa. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es peligroso primero vaciar los elementos de confinamiento como si se tratara de un pórtico y luego asentar el ladrillo? ¿Saben por qué es peligroso? Porque exactamente como bien dice Joseph Sevillano,
esos muros pueden fallar por cargas ortogonales o perpendiculares a su plano. Dado que no hay una garantía de conexión, el paño de albañilería no tiene arriostramiento, no tiene apoyos lateralmente. Si viene una carga perpendicularmente al plano del muro, que puede ser una carga por sismo, lo más probable que suceda es que el paño de albañilería se voltee, se vuelque. Y si hay alguien, si hay una persona, ¿no? Que está pues cerca a ese paño de albañilería, el muro o la albañilería puede matar a esa persona en un movimiento sísmico severo, en un movimiento sísmico fuerte. ¿Ya? Así que es bastante peligroso construir de esa manera. Yo les digo, de eso he visto un montón, ¿correcto? En Lima no lo he visto tanto, en la costa no lo he visto tanto, pero sí lo he visto mucho en la sierra, ¿ah? En la zona sur del país, ¿no? Cusco, Arequipa, ¿correcto? Sí he visto mucho que construyen de esa forma. Una forma que no es correcta, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Les comentaba sobre la densidad mínima de muros. Tenemos que primero establecer la norma de 0,70 nos proporciona las ecuaciones para poder determinar una cantidad mínima de muros portantes. No podemos tener una cantidad menor que esa cantidad mínima. De allí para arriba. ¿Podemos tener mayor cantidad de muros? Claro que sí. De acuerdo a el requerimiento o la demanda de cargas. Pero no podemos tener menor cantidad. ¿Ya? ¿Cómo calculamos esta densidad mínima? Bueno, todo esto se enseña en el curso de albañilería confinada, ¿no? Llegamos a la parte más importante del curso o del webinar, perdón. Conocer cómo responden, cómo se comportan las estructuras de albañilería, ¿no? O cómo la norma de diseño o las normas de diseño prevén, ¿correcto?, el comportamiento de las estructuras de albañilería. La norma 070 nos indica que debemos diseñar, ¿no?, nuestras estructuras de albañilería para dos niveles de sismo, para dos sismos. El primero es el sismo moderado. Un sismo moderado es el sismo de servicio de fuerzas equivalentes a la mitad de los valores del sismo severo. ¿Y qué es el sismo severo? El sismo severo es definido como un sismo con un periodo de retorno de 500 años, especificado en la norma E030, empleando un coeficiente de reducción sísmica de 3. ¿Ah? El sismo que establece la norma E030, ¿oh?, es considerado como sismo severo en la norma E070. Y este sismo es trabajado con un coeficiente de reducción o un R igual a 3. El sismo severo es el sismo correspondiente a las fuerzas para la mitad de las fuerzas del sismo, el sismo moderado, perdón, ¿no? El sismo moderado es el sismo, ¿no?, donde las fuerzas corresponden pues a la mitad de las fuerzas del sismo severo. O sea, es como si trabajáramos el sismo con un coeficiente de reducción de 6. ¿Ah? El sismo moderado es la mitad del sismo severo, en resumen. Muy bien. La norma de 070 establece estos objetivos para el diseño sismo resistente, que en realidad tienen que ver con el desempeño de las estructuras de albañilería. Primero, vamos a ver para sismo moderado. Para sismos moderados. Para sismos moderados no debe originarse el agrietamiento diagonal de los muros.
O sea, los sismos generan fuerzas horizontales de corte. Vamos a dibujar por aquí, aquí está, ¿no? No. Los sismos generan fuerzas horizontales de corte. Y nosotros ya hemos visto que las fuerzas horizontales en los muros de albañilería van a generar agrietamiento diagonal. Entonces, en los sismos moderados, ¿ya? Las estructuras se diseñan para que en los sismos moderados no se origine este agrietamiento diagonal, o sea, que esta fuerza de corte no logre agrietar el muro diagonalmente. Si el muro no se agrieta, perdón, si el muro no se agrieta, entonces la estructura va a permanecer en el rango elástico. Si el muro no se agrieta, la estructura va a responder elásticamente. ¿Correcto? ¿Qué significa que la estructura responde elásticamente? Significa que se aplica una carga, ¿correcto? Se aplica una carga, la estructura se deforma por esa carga, pero cuando se deja de aplicar la carga, la estructura retorna a su posición inicial. Y la estructura no sufre ningún cambio. ¿Entienden? Solamente se deforma sin cambiar, sin modificar sus propiedades y regresa otra vez a su posición original cuando se deja de aplicar la carga. A eso se refiere el comportamiento elástico. Este comportamiento tienen que presentar las estructuras de albañilería ante sismos moderados. Pero ante los sismos severos, dice la norma, que se permite que los muros incursionen en el rango inelástico. ¿Cómo incursionan los muros de albañilería en el rango inelástico? Al fallar por corte y agrietarse diagonalmente. O sea, en el sismo severo se permite que los muros se agrieten. Escuchen bien, ¿ah? Aquí no es todo color de rosa. Viene el sismo severo, se aplica la fuerza de corte y el muro se agrieta. Se permite que el muro se agriete. ¿Correcto? ¿Qué es lo que sucede cuando el muro se agrieta? Se disipa energía. Cuando el muro se agrieta, la energía sísmica inducida a la estructura se puede disipar. ¿Correcto? El daño en los muros es limitado de modo que sean económicamente reparables mediante procesos sencillos. ¿Ya? O sea, permitimos que los muros se agrieten, ¿ya? Pero el daño, nosotros diseñamos el sistema, diseñamos los muros para que se agrieten, pero a su vez, para que el daño generado por el agrietamiento no sea tan grande, sino que pueda ser, estos muros puedan estar en una condición de ser reparados, ¿no? Por procedimientos sencillos y que la reparación sea económica. O sea, podemos limitar el daño de los muros. Permitimos que se agrieten, pero limitamos ese daño, ¿entienden? ¿Ah? Muy bien. Entonces, aquí hay un detalle. Una vez que el muro se agrieta, escuchen bien, ¿eh? Una vez que el muro se agrieta, ya no ingresa más fuerza sísmica al muro, porque ya el muro falló. ¿Entienden? Ya no va a ingresar más carga. La carga queda hasta ahí, la fuerza queda hasta ahí, limitada al agrietamiento del muro. Entonces, nosotros diseñamos los elementos de refuerzo de confinamiento de tal modo que puedan resistir la carga que inició la falla de los muros a fin de evitar el deterioro de la albañilería cerrando grietas. O sea, los elementos de confinamiento
son diseñados para que resistan la fuerza que agrieta, ¿correcto? La fuerza que agrieta la albañilería. O sea, en otras palabras, los elementos de confinamiento no van a sufrir ningún daño. Van a resistir esa fuerza de corte de agrietamiento. No van a dañarse. Lo único que va a dañarse y va a agrietarse es la albañilería. ¿Ah? De esa manera podemos cerrar, pues, ¿no? Porque una cosa es que ocurra un agrietamiento y otra cosa, o perdón, ¿no? De esa forma, diseñando de esta manera los elementos de confinamiento, este agrietamiento puede quedar en cierta forma costurado, ¿no? Puede quedar limitado. La idea es, pues, que este agrietamiento no sea tan grande, ¿no? ¿Correcto? No genere, pues, una división, ¿no? Eh, una separación completa del muro, ¿no? Que se mantenga todavía el muro trabajando, o todavía el muro en cierta manera costurado, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Voy a explicar aquí en una pizarrita qué es lo que sucede con el muro en un diagrama o en un gráfico de fuerza versus deformación, ¿ya? Este es un gráfico fuerza versus deformación. Aquí en el eje de las ordenadas va a estar la fuerza cortante. Leopoldo dice, cuando un muro ya falló y muestra una rajadura diagonal, ¿ese elemento de no ser cambiado puede venirse abajo? No, no va a venirse abajo porque sigue conectado a los elementos de confinamiento, ¿ya? Vamos a ver si no la siguiente diapositiva y después seguimos explicando este gráfico. Aquí está, miren, aquí tenemos un muro dañado por sismo o por una carga horizontal. Pueden ustedes ver el agrietamiento diagonal, ¿no? ¿Ah? Aquí el agrietamiento diagonal del muro. Pero el muro no ha colapsado, ¿correcto? No se ha derrumbado. No, la albañilería no se ha desprendido ni se ha volcado, ¿correcto? La albañilería sigue, ¿por qué? Porque aquí hay una conexión con con las columnas de confinamiento, ¿no? Y arriba también, ¿no? Arriba, bueno, la viga solera se vacía y amarra con la albañilería, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el tema de las conexiones. Haya una correcta conexión entre los elementos de confinamiento y la albañilería, para que el paño de albañilería, después de agrietarse, no se desprenda, no haya desprendimiento de unidades, ¿no? Y no se venga abajo, ¿correcto? No colapse. La albañilería no colapse, ¿no? ¿Ah? Entonces aquí el muro se ha agrietado, en este proceso ha disipado energía, pero no ha colapsado, ¿correcto? No ha colapsado. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? Miren, es como si el muro se hubiese dividido. Tendríamos esta porción aquí de muro conectado a la columna de la izquierda y esta otra porción de muro conectado a la columna de la derecha. ¿Ya? Estas dos porciones de aquí, la de acá, esta porción de acá y esta de aquí, ya no influirían, ¿no? En el comportamiento lateral de la estructura. Porque, bueno, el muro ya está agrietado y se ha generado esta división interna. ¿Ya? Los paños superior e inferior ya no intervendrían en el comportamiento lateral de la estructura. Solamente estas dos porciones, ¿no? Estas dos partes
del muro serían las efectivas. ¿Correcto? Entonces, miren lo que ocurre. Aquí volvemos a explicar el diagrama. Miren lo que ocurre. Bueno, primero tenemos un comportamiento elástico, ¿no? El muro no se agrieta. Tenemos un comportamiento elástico. Se aplica una fuerza y el muro se deforma. ¿Correcto? Se aplica una fuerza, el muro se deforma elásticamente. Aquí no hay agrietamiento. Hasta que el muro alcanza su punto de agrietamiento. Cuando el muro alcanza su punto de agrietamiento, en la condición elástica, el muro trabaja de esta forma, ¿no? Voy a dejarlo por aquí abajo. Aquí, los elementos de confinamiento y el muro internamente. O la albañilería internamente, ¿no? Así. ¿Ya? Aquí. Esta es la condición del muro en el rango elástico. Entonces, el muro se va a deformar. ¿Ya? El muro se va a deformar lateralmente ante la fuerza de corte o ante las fuerzas de corte, pero se va a deformar todo el muro, ¿no? O sea, el muro se va a deformar de acuerdo a la rigidez de todo el muro en conjunto, ¿correcto? O sea que aquí tenemos una rigidez inicial, una rigidez 1. Pero cuando el muro se agrieta, esta condición cambia. ¿Por qué? Lo que les indicaba, ¿no? Ahora tenemos una columna por acá. Tenemos la solera, vamos a poner aquí la solera, vamos a representarlo así. ¿Ah? Y aquí, después ya que el muro está agrietado, el elemento quedaría de forma efectiva así. ¿Perdón? Así, ¿ya? Es como si quedara así. O sea, lo que va a aportar rigidez lateral solamente son estas partes del muro. ¿Correcto? Es lo que va a aportar rigidez lateral. Entonces el muro ha perdido rigidez en esta condición. Si pierde rigidez, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el muro se va a deformar más. O sea, la deformación que el muro va a experimentar va a ser mayor. ¿Correcto? Más se agrieta el muro, sufre más daño. Esta sección se puede, o estas porciones de albañilería, ¿no? Estas partes de muro que están quedando pueden ir reduciéndose y eso generar pues que eh, el muro, ¿no? Ya agrietado tenga menos rigidez todavía, o sea que quede una segunda rigidez. Entonces la curva aquí, porque la rigidez tiene que ver con la pendiente de esta curva. No, no se olviden que rigidez es igual a fuerza entre desplazamiento. Entonces la rigidez en realidad es la pendiente de la curva. Cuando se alcanza el punto de agrietamiento, aquí hay un cambio de pendiente, algo así. ¿Por qué? Porque la rigidez se ha reducido. ¿Hasta dónde se va a deformar? ¿Correcto? ¿Hasta dónde se deformaría el muro?
hasta disipar toda la energía. Después que se disipa la energía, llega a un desplazamiento máximo. ¿Y qué pasa con el muro? Regresa nuevamente. Dado que la columna y estas porciones de albañilería todavía están en el rango elástico, el retorno va a ser hasta el punto inicial. ¿Correcto? Una vez ya que se disipa toda la energía y ya no hay carga, regresa otra vez, lógicamente, la estructura a su punto de origen. Mi pregunta es, el área encerrada, aquí por este lazo, ¿qué vendría a ser? Esta área de acá. Muy bien. Esta área encerrada es la energía que se disipa. A ver, aquí dice, en cuestión de terminología usted dice agrietado. ¿Qué diferencia con rajadura para usar bien el lenguaje técnico? No, el término técnico es agrietamiento. ¿Vale, Leopoldo? Entonces, el área encerrada en el lazo es energía disipada. ¿Ah? Entonces, la albañilería presentaría una deformación de agrietamiento y una deformación última. ¿Hasta dónde se va a deformar? Hasta que se disipe la energía, ¿no? Y el área, pues, encerrada dentro de este lazo es la energía disipada o corresponde a la energía disipada. Entonces, miren estas dos condiciones. La primera, la condición elástica, y la segunda condición sería la condición inelástica, donde el paño de albañilería pierde rigidez al agrietarse, ¿no? Solo de forma efectiva, aportando rigidez, quedan estas dos porciones que quedan conectadas a las columnas, ¿no? Estamos hablando aquí de rigidez lateral, ¿no? Estas dos porciones de albañilería que quedan conectadas a las columnas son las que ayudan a las columnas a aportar rigidez, porque si no quedarían estas dos porciones de albañilería, entonces solamente queda el pórtico. Y la rigidez del pórtico sería mucho, pero mucho menor, ¿no? ¿Correcto? Tampoco no podemos estar en esa condición, ¿no? De hecho, bueno, la norma prevé no estar en esa condición, por eso es que debemos verificar las conexiones de las columnas con la albañilería, para por lo menos disponer de estas partes, de estas porciones de el muro inicial, ¿no? Y poder tener cierta rigidez, ¿correcto? Y no alcanzar, pues, deformaciones demasiado grandes, porque tampoco es conveniente para la estructura. Muy bien, aquí tenemos, miren, un ciclo histerético, perdón. Miren, aquí este es un ciclo histerético, ¿no? O sea, la carga es cíclica, ¿correcto? No solamente tengo la carga hacia un lado, sino que es una carga que retorna y va hacia el otro lado. No es una carga oscilatoria, cíclica. Y genera este lazo que está en pantalla, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Correcto? Todo el área encerrada en el lazo es energía disipada. Yo les había comentado al inicio que el piso más crítico es el primer piso. Y lo que suele ocurrir, como está en esta imagen, miren, es que el primer piso es el que sufre el agrietamiento. ¿Correcto? Es el primer piso el que sufre el agrietamiento. Cuando los muros del primer piso se agrietan, ya no ingresa más fuerza a la estructura. Como la fuerza en los pisos superiores es menor,
Entonces, es menos probable que los muros de los demás pisos se agrieten, pero los muros del primer piso sí se van a agrietar, porque es el piso donde hay más fuerza. Se agrietan los muros del primer piso, ya no ingresa más fuerza a la estructura y los muros de los pisos superiores quedan como están. Por lo general, solo se agrieta, ¿no? Solo se agrietan los muros del primer piso. Podemos decir que el primer piso es el encargado de disipar la energía en la estructura. Para poder mejorar y costurar el agrietamiento y mejorar la capacidad de disipación de energía, ¿correcto? De los muros, se puede colocar, la norma lo indica, que se puede colocar un refuerzo horizontal en los muros. O sea, las mechas que hemos visto para las conexiones a ras, esas mechas pueden ser continuas en todo el muro, ¿correcto? Entonces colocamos estas varillas cada ciertas hiladas, ¿no? En el muro, de modo que cuando venga el agrietamiento se va a ver limitado por estas varillas, ¿no? Van a costurar, van a tratar de mantener la integridad del muro, ¿ya? Y eso ayuda a mejorar la capacidad de disipación de energía que el muro puede tener, pueda tener, haciendo pues que el muro pueda deformarse incluso menos, ¿ah? Puede limitar la deformación, ¿correcto? Y mejora la capacidad de disipación de energía. Entonces, este refuerzo horizontal que se coloca, ¿ah? Estas varillas, pueden ser varillas, como he indicado, de 1/4 de pulgada, o alambre número 8, van colocadas así, ¿no? Cada 2 o 3 hiladas, dependiendo de lo que se requiera. ¿Ah? Entonces, estas varillas van a costurar la grieta y al costurar la grieta, definitivamente, ¿no? Van a proporcionarle al muro una mayor capacidad de disipación de energía. Haciendo pues de esa forma que el muro se dañe menos, ¿no? Se dañe menos y se deforme menos. Mire, aquí tenemos una gráfica, acá, del comportamiento de un muro con refuerzo. La curva azul es un muro con el refuerzo y la curva roja es un muro sin refuerzo, ¿correcto? Supongamos el sismo termina acá, ¿no? Se va a tener pues más capacidad de disipación de energía, ¿no? Aunque si el sismo terminara por acá, la misma deformación así, ¿correcto? Entonces, el tener este refuerzo proporciona mayor capacidad de disipación de energía. Como les digo, haciendo pues que, porque aquí es un tema de balance energético, ¿ya? Haciendo pues que la estructura tenga que deformarse de repente menos, ¿no? Llegar hasta acá. Llegando hasta ahí se tiene la misma disipación de energía que llegando hasta esta deformación de aquí. ¿Comprenden? Hace que la estructura se deforme menos y también costura o limita el daño de los muros, ¿no? Agrietados. Muy bien. Bueno, finalmente tenemos el diseño de los elementos de concreto armado dentro de los sistemas de albañilería. ¿Ya? Siempre hay vigas, hay placas, hay columnas. No todo es albañilería confinada, ¿no? ¿Cómo se diseñan estos elementos? Bueno, se diseñan eh, por flexión, ¿no? O por corte, y son diseñados para que el acero de refuerzo en estos elementos pueda incursionar en el rango inelástico, o sea, puede entrar en fluencia antes de que los muros se agrieten. O sea, estos elementos de concreto armado funcionan como una primera línea de disipación de energía. Son los que primero deberían dañarse, principalmente las vigas, ¿no? Las vigas, ¿no? Las vigas son los elementos, vigas de concreto armado son los elementos que en sistemas de albañilería deberían primeramente dañarse para ya empezar a disipar energía.
Mientras que estos elementos de concreto armado, porque lógicamente el concreto armado tiene mucha más capacidad de disipación de energía que la albañilería, ¿no? Cuando hablo de capacidad de disipación de energía es que puede disipar energía mediante, pues, el daño del elemento, pero no llegar al colapso. Entonces, en esto, el concreto armado tiene más capacidad porque tiene acero, ¿no? El acero tiene esta propiedad de poder plastificarse, ¿no? Alcanza el punto de fluencia del acero y se plastifica. El acero al plastificarse comienza a deformarse grandemente, ¿no? Comienza a presentar deformaciones bien grandes, pero no llega a romperse. Este comportamiento del acero, ¿no? El acero lo proporciona al elemento de concreto armado. Claro está que mientras el acero se está deformando grandemente, el concreto no va a poder seguir las deformaciones del acero y el concreto también va a fisurarse, ¿no? Entonces, toda incursión inelástica implica daño. En el caso de los elementos de concreto armado, se tiene esta incursión inelástica antes de que los muros se agrieten. O sea, mientras que los elementos de concreto armado ya están disipando energía, los muros se agrietan y también comienzan a disipar energía. El objetivo de la estructura es disipar energía mediante el daño, ¿correcto? Sea de la albañilería o del concreto armado, sin que la estructura llegue al colapso. Y por otro lado, lo que habíamos leído es que el objetivo es limitar el daño. O sea, se puede dañar, pero el daño tiene que ser controlado, tiene que ser limitado, para que después que ocurra el sismo, se pueda la estructura reparar con métodos sencillos y económicos. Ese es el objetivo de desempeño. Ahora, si ustedes quieren que su estructura no se dañe, entonces tienen que colocar un sistema de protección sísmica, ¿no? Tienen que colocarle un disipador o un aislador sísmico. Pero una estructura convencional, ¿no? Va a tener la tendencia a dañarse, ¿correcto? Cuando es diseñada, pues, a dañarse sin colapsar, cuando es diseñada de acuerdo a las normas de diseño. Porque si yo no diseño de acuerdo a las normas, lo que va a suceder con mi estructura es que no solamente va a dañarse, sino que va a colapsar. Y el colapso es muy peligroso, ¿no? El colapso es sinónimo de muerte, ¿correcto? ¿Ya? Ustedes no se vieron las imágenes, videos del terremoto que ocurrió en Turquía este año, ¿no? Edificios colapsaron, se vinieron abajo. ¿Qué pasa con la gente cuando el edificio colapsa? La gente lo más probable es que muera. Y si ustedes leen la filosofía de la norma 030, el primer principio en la filosofía es salvar, ¿no? La vida de las personas, de los ocupantes. ¿Correcto? Garantizar la integridad de los ocupantes. Ese es el primer objetivo de la norma. ¿Ya? Porque ante un sismo severo, ¿ya? Los sismos severos generan grandes fuerzas en las estructuras. Y si la estructura no está bien diseñada, la estructura va a colapsar. Y el colapso puede traer muerte. Y la muerte de las personas que estén ocupando la estructura es responsabilidad del ingeniero que diseñó la estructura. ¿Correcto? ¿Ya? En realidad el tema del diseño estructural y del diseño sísmico es un tema bastante serio, bastante complejo, bastante serio, porque implica mucha responsabilidad en realidad. ¿Correcto? Mientras que no ocurre el sismo, todo está bien, todo perfecto. El detalle es cuando ocurre. Imaginémonos un sismo en Lima, por ejemplo, como el que ha ocurrido en Turquía, o como el que ocurrió en Turquía a principios de año. Imaginemos nada más qué es lo que ocurriría en la ciudad de Lima con un sismo de condiciones similares.
o de características similares. ¿Correcto? Entonces, sobre nosotros, sobre nuestros hombros, ¿no? Van a, van a reposar, vamos a decirlo así, las vidas de muchas personas. Por eso nosotros tenemos que ejercer nuestra profesión con conciencia, con responsabilidad, hacer bien nuestro trabajo, no hacer nuestro trabajo solo por, de repente, el beneficio eh, monetario, ¿no? Por la remuneración. No, fuera de todo está nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad de un ingeniero, cuando tú tienes un registro en el colegio de ingenieros y firmas y sellas un documento, esa responsabilidad tiene incluso alcance penal, ¿correcto? O sea que si ocurre algo, tú te puedes ir a la cárcel. Y merecidamente, ¿no? El ingeniero iría a la cárcel si es que de repente el edificio que diseño colapsa y la gente muere. Claro que tiene que ir a la cárcel, merecidamente tiene que ir, ¿no? Lo digo yo, poniéndome en el lado de los familiares, ¿no? De las personas que de repente pierden la vida en el evento. Tiene que haber siempre un responsable, ¿no? Ahora, el ingeniero, pues no sé, él ya meditará, ¿no? En lo que hizo mal. Pero en muchas ocasiones, lo que se hace mal es por falta de conocimiento, ¿correcto? Por falta de no conocer. ¿Y cómo se adquiere el conocimiento? ¿Cómo se adquiere? Estudiando. ¿Cómo se adquiere? Leyendo. Por ejemplo, ¿no? Para terminar, yo lo digo abiertamente, ¿eh? Y yo lo puedo notar. Hay una carencia en los jóvenes que salen de las universidades actualmente de conocimiento de las normas de diseño, en general, no solo de estructuras. Carencia de conocimiento de la normatividad. La normatividad es nuestra base técnica y legal, porque las normas son legales, tienen un carácter legal. Podemos evitar ir a la cárcel, ¿correcto? Por conocer las normas. Podemos evitar tener un problema con Contraloría por conocer las normas. Y el tema es bastante serio. Yo trabajo en proyectos de hospitales, ¿ya? En mi haber tengo ya cierta cantidad de expedientes técnicos como responsable, cierta cantidad de expedientes técnicos suscritos, firmados. Y ahora, por ejemplo, tengo varias consultas de obra, ¿no? Me llegan consultas de obra, consultas de ejecución. Son hospitales, ¿correcto? Hospitales de 90, 100 millones, 120 millones. Además que se trata de un hospital, ¿no? Un hospital es la estructura que no puede tener ningún tipo, ¿no? No vamos a decir ningún tipo, no es la estructura que tiene que dañarse en lo más mínimo posible. Colapsar mucho menos, no puede colapsar, ¿no? Dañarse tampoco puede, porque si la estructura se daña, el hospital no va a poder atender a la gente que tenga que requerir atención después del evento. Pues un hospital tiene que mantener su funcionalidad antes, durante y después del sismo. Tiene que seguir funcionando, manteniendo su operatividad y atendiendo a las personas. Un hospital no puede interrumpir su funcionamiento por nada. Y para eso es diseñado el hospital. Es una responsabilidad grande, ¿correcto? Y como les digo, las responsabilidades son administrativas, ¿no? Y también son penales, ¿ya? Hay que tengan mucho cuidado. Si van a dedicarse a estructuras, si quieren dedicarse a estructuras, que es un campo muy bonito, muy hermoso, tienen que
tener conciencia de la responsabilidad que conlleva. Y tienen que prepararse. Bueno, no solo estructuras, para todo en realidad prepararse. Para todo, porque en realidad la responsabilidad profesional está en todo, ¿no? Se aplica a todos los casos, se aplica a todas las especialidades, no solo estructuras, ¿correcto? Y hay que cuidarnos, ¿no? Hay que hacer bien nuestro trabajo, con conciencia, ¿ya? El pesar viene después. Contraloría está ahora observando todos los proyectos de inversión del Estado, ¿no? Está detrás con su lupa, tratando de encontrar algo. Créanme, les digo, no sé cuántos de ustedes ya han tenido esta experiencia, pero créanme, todos van a querer evitar tener un problema con Contraloría, van a querer evitar. Y ni siquiera lo que les paguen en ese momento les va a poder alcanzar para cubrir los gastos, ¿no? De representación legal que van a tener. ¿Ah? Así que mi consejo es, estudien, prepárense, uno no deja de prepararse, uno no deja de aprender, y revisen y repasen y apréndanse las normas, porque la norma es nuestro sustento técnico, nuestro sustento legal. Nosotros no podemos diseñar de acuerdo a lo que nosotros imaginamos o creemos o pensamos, no, todo tiene que tener un sustento normativo. Que hay cosas que la norma no indica, claro que sí, tenemos que aplicar el criterio. Pero en todo lo que la norma regule, nosotros tenemos que aplicarlo. ¿Ya? Bueno, muchas gracias a todos por su atención, su participación. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Los espero en el curso de albañilería. Muchas gracias.